Ok, bueno, buenos días para todos. A continuación, pues voy a presentar voy a presentar la actividad 8.1 realizada por el grupo 4, que corresponde a la primera versión de la información previa en nuestra unidad didáctica sobre el tema fracciones equivalentes positivas. El grupo 4 está conformado por Ernesto Benavides, Alexander Chávez y quienes habla Sonia Sarmiento, y nuestra tutora es Mónica Bernal. Para desarrollar la presentación voy a mencionar los problemas que encontramos y cómo los resolvimos. También voy a comentar los problemas que no pudimos resolver, las cuestiones que hacen originales nuestro trabajo y pues finalmente voy a mencionar las cuestiones que consideramos podrían contribuir al trabajo de los demás grupos. Bueno, en cuanto a los problemas que encontramos, cómo los resolvimos, identificamos varias situaciones. En primer lugar, la primera situación está relacionada con la estructura del documento. En este caso, pues elaboramos el documento teniendo en cuenta la organización de los módulos anteriores, el documento de los apuntes. Partimos en este caso, pues partimos de la unidad didáctica, teniendo en cuenta pues la presentación del tema, la intención de nuestra unidad didáctica, la relación con los estándares básicos de competencias en matemáticas, el contexto para el que se diseñó la unidad didáctica. Posteriormente, pues abordamos el análisis de contenido, es decir, esa articulación de los contenidos. En esta parte, pues mencionamos los conceptos y procedimientos que relacionados con el tema, los sistemas de representación y los fenómenos que dan sentido a nuestro tema sobre fracciones equivalentes positivas. Luego, pues mencionamos los aspectos relacionados con el análisis cognitivo o esos aspectos cognitivos que caracterizan nuestra unidad didáctica. En esta parte, pues tuvimos en cuenta las expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo que se relacionan con la unidad didáctica. Es decir, pues lo que queremos que los estudiantes aprendan. Mencionamos los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales a las que pretendemos contribuir, presentamos los objetivos de la unidad didáctica, las expectativas de tipo afectivo y pues las dificultades y errores que esos procedimientos rutinarios que determinaban los criterios de logro y que constituyen pues los diferentes estrategias que un estudiante usaría para resolver una situación, es decir, los grafos de los criterios de logro. Y finalmente, pues mencionamos la estructura general de la unidad didáctica. En esta parte, pues comentamos todas las diferentes sesiones de la clase en la que la implementamos. Otra situación estuvo relacionada con la forma en cómo pues vamos a compartir la experiencia a partir del documento. En este caso, pues tuvimos en cuenta el discurso con el lenguaje técnico que estábamos usando en los documentos de los módulos anteriores y pues hicimos una revisión de cómo lo transformaríamos en un discurso con un lenguaje no técnico, de manera que cualquier pues colega pudiera leerlo y comprender todos los aspectos que describen en el documento. Entonces, ¿cómo convertíamos ese discurso en un lenguaje más claro? Y otro aspecto, otra situación, está relacionada con el uso de la información de los módulos anteriores. En este caso, pues revisamos esa información más relevante, esa información importante de las actividades anteriores, pues de manera que pudiéramos mencionarla en el documento y como se mencionó anteriormente, pues transformarla en un discurso que sea claro para muchos colegas. En cuanto a los problemas que no resolvimos, encontramos la dificultad específicamente para determinar qué palabras o las palabras que tenían un lenguaje técnico. En este caso, pues, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la estructura del documento, nos encontramos con frases que dentro del programa de MAT, pues entendemos lo que significa. No obstante, pues cuando lo queremos presentar en el documento, puede que no sea lo que queremos decir, que se diga de manera diferente y que cambie el sentido de lo que se está escribiendo. Por ejemplo, en este caso, el término de fenómenos versus situaciones, o que se siga presentando o que puede suceder que pronto se siga presentando un lenguaje técnico, pero que nosotros consideremos que no es así. Un ejemplo de esto son los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales. Consideramos que en algún momento, pues dentro de un debate que tuvimos como grupo, pensamos pues que bueno, que los colegas podrían tener un indicio de su significado
pues porque de alguna manera pues conocemos todos los estándares y podríamos en algún momento conocer otros documentos como PISA. Pero pues tenemos la dificultad en determinar si efectivamente esas palabras están escritas en un lenguaje técnico. Bueno, ahora, en relación con las cuestiones originales de la unidad didáctica, pues consideramos que las tareas, específicamente el rompecabezas y de regletas de saltos, tienen este elemento debido pues al uso de herramientas y de materiales. Por ejemplo, el uso de herramientas, el uso de regletas como material manipulativo para los que tenían en ese momento en casa, y la herramienta digital de las regletas, el enlace que en algún momento les dimos para los que no tenían las regletas. Eh, Igualmente, pues consideramos también que la aplicación de GeoGebra pues son elementos originales en este caso para nuestra unidad diaria. Y bueno, y para finalizar, en cuanto a las cuestiones que pueden contribuir a los demás grupos, encontramos también varios aspectos que pueden tenerse en cuenta. Uno de ellos está relacionado con la estructura del documento, pues a partir de los módulos anteriores, que se elaboraron a partir de los módulos anteriores, pues el hecho de tener en cuenta en detalle el diseño de la unidad didáctica y la forma en cómo se está estructurando, pues permite en algún momento que sea mucho más comprensible y que le dé ese detalle de lo que se pretende y ese orden de lo que se pretende. Por otra parte, pues consideramos importante que un colega realice la lectura del documento. Nos pareció interesante porque pues esto nos permite de alguna manera poder determinar esos aspectos que puedan ser claros y cuáles no podrían ser claros. Es decir, podrían decir, bueno, esto no lo entiendo o esto sí lo entiendo o está bien elaborado o no. Y en esta medida, pues revisar cuáles ajustes podrían realizarse al documento. Y finalmente, pues otro aspecto es la revisión de cada párrafo de manera pues que cumpla con esas características del texto, que cumpla con todas las características del texto, completabilidad, de que tenga la redacción correspondiente, que sea coherente. Y la bibliografía. Muchísimas gracias. Listo.